Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 6 de febrero de 2022. Pido a Dios que en sus iglesias, ya sea que se reúnan físicamente, presencialmente o por internet, que tengan mucha bendición con los mensajes de este día. Y si usted es de la Iglesia Bautista Oreb o quiere acompañarnos, espero que también la palabra que tenemos para usted sea de mucha bendición. Estamos en el devocional número 6 de la serie Héroes. Una cosa que siempre me ha intrigado de los superhéroes, desde mi época cuando yo era un niño o un adolescente, era que los superhéroes no tenían esposa. Es más, la mayoría no tenía familia y algunos ni siquiera tenían amigos. Volaban, corrían recio, trepaban por los edificios, pero no podían ir al cine con sus cuates, mucho menos aquel que vivía en el mar. No hay cines en el océano, ¿no? ¿Qué podríamos envidiarles a esos héroes? Me doy cuenta que ahora han surgido ligas de héroes y algunos, si tienen familia, gracias a Dios, podemos decir que estamos mejorando. Algunos están enamorados, de hecho, tienen pareja, ¿no? Y bueno, digo yo que están mejorando la vida de los héroes. De los héroes, por supuesto, los héroes de mentiras, los héroes imaginarios. Pero ahora que estamos hablando de héroes de la fe, nos hemos topado con una lista de soldados de élite que colaboraban con David. Sin embargo, es tiempo de que sepamos algo. Déjenme les digo, les confieso algo respecto a estos valientes de David. Los eruditos en el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento dicen que la palabra valientes, con la que se refiere a estos hombres, también puede traducirse como mercenarios o cuatreros. Ahora bien, independientemente de lo que podamos argumentar desde el punto de vista etimológico o del lenguaje simbólico para defenderlos, debemos leer lo que dice la palabra respecto a los primeros soldados que se unieron a David. Leamos, mire lo que dice. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Primero de Samuel 22:2. Podemos decir que estamos estudiando las hazañas de unos cuatreros que se convirtieron en soldados de un gran rey, el rey David. Muchos de ellos fueron gente de campo que al no tener posesiones ni mucho que perder, prefirieron unirse a una causa, para muchos una causa perdida, y se convirtieron en los soldados fugitivos de un joven con pretensiones de rey, que era perseguido por el verdadero rey Saúl, y con el tiempo se hicieron legendarios. Se les llama los valientes de David. Y nos recuerdan nuestro tema. Los héroes tienen héroes. Porque usted y yo siempre pensamos en David y se han contado montones de historias sobre David y montones de sermones sobre sus hazañas. Pero ahora estamos no con David, sino con sus héroes, aquellos que lo ayudaron. Leamos el caso número 3 de esta lista de héroes. Dice así en la palabra del Señor en 2 de Samuel 23, 11 al 12. En Crónicas no aparece la historia de este personaje, pero sí la leemos de segundo libro de Samuel. El leo dice así. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Segundo de Samuel 23, 11 y 12. Es el caso de Sama. No aparece en el libro de Crónicas, solo aparece aquí Sama, hijo de Agé. No aparece en el libro de Crónicas, como he dicho, pero en Crónicas solamente aparece en la lista de los valientes, pero no aparece al principio, como en este libro de Samuel, y no dice nada de su hazaña en particular. Su nombre, Sama, significa, mire nomás, horror o desolación. Tal vez hace alusión a su condición anterior, me refiero anterior, antes de integrarse a los valientes de David, antes de tener propósito en su vida, y tal vez es una reseña incluso de los problemas sociales de aquella época, porque en aquella época había problemas sociales. Había un rey llamado Saúl, pero había problemas, había pobreza, había injusticia en la sociedad judía y en el mundo entero. Sabemos, bueno, eso sigue sucediendo, dirá usted, ¿verdad? Sigue sucediendo el día de hoy, sí. Sabemos que fue parte de los 30 valientes de David, pero hay algo más. En vista de que los tres primeros destacaban de entre los demás, también se les ha llamado los 3 y los 30. O sea, de los valientes de David se habla de los tres primeros y de los 30. Y Sama es uno de estos, de los especiales. Es de los tres, por supuesto, es de los 30, por supuesto, pero también es de los tres.
Aprendamos de este héroe de héroes. Y me refiero que era el héroe de David, porque ayudó a David en conseguir y sostener su reino. Ve aquí la enseñanza. Enfrentemos con fe a quien nos la quiere quitar. ¿Qué nos quiere quitar? La fe. Enfrentemos con nuestra fe a quien nos la quiere quitar o robar. Mire, ¿de qué estoy hablando aquí? La gente de los pueblos y aldeas judías en aquella época vivían a merced de los filisteos. Los filisteos eran guerreros, experimentados, trabajaban poco la ganadería y la agricultura, no sabían mucho de eso, pero eran expertos en la creación de armamento militar. Su costumbre entonces era someter a los pueblos que los rodeaban, cobrarles tributo, impuestos, es decir, y en muchas ocasiones despojarlos de sus cosechas. Era típico que después de la cosecha los judíos recibieran la violenta visita de algún grupo de filisteos y además de la pobreza que les dejaban, porque les robaban sus cosechas y sus propiedades, les inundaban de deshonra, vergüenza e impotencia. El pasaje que hoy nos ocupa probablemente nos habla de una de esas ocasiones en las que un grupo de filisteos invadieron las tierras judías con la intención de robar o quemar la cosecha. En ocasiones, por pura maldad, quemaban sus cosechas y en ocasiones sus aldeas completas. Eso era algo cotidiano. Pues bien, fue justamente Sama, hijo de Age, Ararita, cuyo nombre significa error o desolación, horror o desolación, quien dijo basta, no más, y se dispuso a hacer algo al respecto. Se plantó en aquel campo de lentejas y enfrentó a aquellos filisteos. Mire, no sabemos cuántos eran, pero si la gente del pueblo había huido de ellos, seguramente no eran pocos. Reflexionemos en esto. No se trataba solo de lentejas. Se trataba de bienestar familiar. Sama no solamente luchó por unas lentejas, como Saúl que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No, no, no. Aquí Sama luchó no solo por sus lentejas, sí, por sus lentejas, pero estaba luchando por el bienestar familiar. Se trataba de la dignidad de su nación. O sea, ¿por qué estos tienen que venir cada temporada y nos roban todo y nos dejan en vergüenza? Se trataba de fe, de honor, de identidad, de autoestima. Si reflexionamos con seriedad y nos preguntamos, ¿quién era el enemigo del pueblo hebreo? Esos que salieron corriendo y dejaron su campo de lentejas a descubierto y los filisteos estaban ahí. ¿Quién era el enemigo de ellos? ¿Los filisteos? Me temo que no. Analicemos lo que pasó. Un solo hombre, con una sola espada en su mano, defendió el sembradío de lentejas de su pueblo contra una patrulla o ejército de enormes y experimentados soldados. No sé si el ejército era enorme, pero que eran enormes los soldados, eso es un hecho, eran filisteos, eran de familia de gigantes. ¿Podemos notar la clave? El enemigo de los judíos no estaba en las armaduras del ejército contrario, estaba en el corazón de ellos mismos. Lo que los había hecho correr era el temor, la duda, la inseguridad, la falta de fe, la deteriorada identidad y la destrozada autoestima que tenían. Apenas llegaba un filisteo y corrían, porque tenían metido en su cabeza que ellos no podían vencer a los filisteos. Pero Sama se planta sobre aquello que quería defender y decide que en esa ocasión de su cuenta corría que ninguno de ellos pasaría por ahí. ¿Cómo la ve? Me encanta este tipo. Surge la pregunta, ¿en qué confiaba Sama? ¿En su fuerza? ¿En su estatura? ¿En su habilidad con la espada? Para nada, porque ni era muy fuerte, ni era muy grande, ni sus espadas o su arma, lo que fuera, era más poderosa que los filisteos. Eso no era así. Pero si queremos saber la respuesta, tenemos que recordar un versículo clave en la interpretación de todas estas hazañas. El texto que hemos leído con respecto a Sama y lo que hizo, dice al final, aquel día Jehová dio una gran victoria. Aquel día Jehová dio una gran victoria. No le colguemos medallas a quienes no la merecen. Estas victorias extraordinarias las consiguió Dios. La de José Basebet, la de Eleazar, hijo de Dodo, y ahora la de este Sama, no son victorias de ellos, son victorias de Dios. Y en esta ocasión, dice el texto, aquel día Jehová dio una gran victoria. Por eso digo, no le colguemos medallas a quienes no las merecen. Estas victorias extraordinarias las consiguió Dios. Sama solo recordó al pueblo al que pertenecía y al Dios que lo amaba. Es decir, solo recordó, soy del pueblo escogido, soy del pueblo que Dios sacó de Egipto con portentos, soy del pueblo al que Dios le prometió
una vida extraordinaria. Soy de ese pueblo, que nos hemos alejado de Dios y estamos en problemas, pero soy de ese pueblo y Dios es un Dios todopoderoso, que nadie lo puede vencer. Podemos decir que cuando dejamos de luchar, nuestro problema está en la memoria. Se nos olvida quién nos creó, se nos olvida para qué nos creó, se nos olvida quién somos y las promesas que nos ha hecho Dios. Sama no estaba solo cuando se paró frente al ejército enemigo y él lo sabía muy bien. De otra manera nunca se hubiera atrevido. Apliquemos esto a nuestra vida. Apliquemos de golpe y porrazo esto a nuestra vida. ¿Qué es aquello que nos quiere robar la fe, hermanos? ¿Qué es aquello que nos quiere quitar la esperanza? ¿O quiénes son aquellos que nos quieren quitar el amor o la vida misma? ¿Qué es la desilusión, la amargura, sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad, complejos, fobias, vergüenza? Tomémonos de la mano de Dios y enfrentémoslo cara a cara. Por eso se llama así este estudio. ¿Recuerda usted cómo dije al principio? Dijimos, defendamos nuestra fe aquí, de quien nos la quiere robar. Así no dije. Enfrentemos con fe a quien nos la quiere robar, a quien nos quiere robar la fe. Así dije, perdonen mi confusión. Enfrentemos con fe a quien nos la quiere robar. Eso hizo Sama y Dios lo bendijo, Dios lo acompañó. El día de hoy tenemos enemigos también. Igual que los judíos tenían enemigos que estaban dentro de ellos mismos, también nosotros tenemos enemigos dentro de nosotros mismos. Tal vez nuestro complejo de inferioridad. Por eso digo, ¿qué es nuestro enemigo? ¿Qué es aquello que nos quiere quitar la fe, la esperanza, el amor? Tomemos de la mano de Dios y duro con él, seco, directo y a la cara. El problema de muchos seres humanos no es el tamaño de las tentaciones, los peligros o las malas influencias, las dificultades que enfrentan, sino la pasividad con la que las enfrentamos. Algunos solo observan al mundo y su sociedad depravándose, a su familia siendo contaminada y su propia vida decayendo, y no son capaces de hacer nada. Este es el problema. Nuestro problema es la inactividad. No nos defendemos de lo que está pasando en el mundo. La generalizada desilusión los ata a algunos. Perdón. La monstruosidad de la influencia del mundo, con todas sus ideologías, los empequeñece. El temor a la mayoría los hace conformarse en lugar de oponerse. ¿Se acuerdan la palabra del apóstol Pablo en Romanos 12? No os conforméis a este siglo. Hay quienes se conforman a este siglo porque dicen, no se puede. Es que no se puede, pastor. Es que es imposible. Es que la influencia es demasiado. Es que son mayorías, que son todos, muchos jóvenes que coquetean con el mundo y aceptan las ideologías perversas, absurdas del mundo porque sienten que no se pueden vencer, son demasiados. Su salón de clase son 50 y solo él piensa diferente. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos eran los que estaban contra Sama? No sé, pero él estaba solo, eso es un hecho, él estaba solo. Contra los que hayan sido, él estaba solo. Y estuvo dispuesto a decir, no más no pasan por aquí. Hacen falta héroes como Sama que digan, basta, no más, y se atrevan a creer en la verdad de Dios. Se atrevan a vivir por ella y a ser fieles a su identidad. Mire, Sama puede haber sido un cuatrero, un amargado, un endeudado que no tenía propósito ni razón de ser. Pero una cosa es cierta, se convirtió y fue un valiente que estuvo dispuesto a poner la vida de su familia, la vida de su pueblo y la de su líder también por encima de su propia vida. Imitémosle y defendamos nuestra fe de quien nos la quiere robar. Enfrentemos con fe a quien quiere quitarnos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. No lo permitamos, no lo permitamos. Seamos valientes, seamos héroes de nuestra familia, seamos héroes de nuestra sociedad, seamos héroes de otros, seamos héroes para nosotros mismos. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, que no seamos conformes, que no nos conformemos a este mundo, que seamos esa gente que contrasta, esa gente que es distinta porque cree en ti, porque te seguimos, Señor. Ayúdanos a ser así. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.